¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas amadas, amigos que se conectan a nuestra página Facebook de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chicureo? Que el Señor les bendiga, ¿no? Bienvenidos. Hoy día quisiera acercarme a ustedes desde la palabra de Dios con algunas reflexiones que nos puedan ayudar a entender, a vivir estos momentos que estamos experimentando como humanidad, como persona, como individuo, ¿verdad? Que de alguna forma ha afectado nuestra, nuestra vida y nos ha impulsado a una experiencia de angustia, de sufrimiento, de confusión. Y qué mejor que la palabra de Dios precisamente para animarnos y para fortalecer esta fe, ¿verdad? Que tanto hoy día es necesaria cuidar y mantener, fortalecer, precisamente porque como lo hemos visto estos primeros meses del año, lo que vence precisamente a este mundo, aquellos que hemos nacido de Dios en nuestra fe. Y qué mejor que examinar un poco la vida de Job, ¿no? Quisiera leer con ustedes el capítulo 1, del versículo 1 al 22, donde aparece reseñada la experiencia de Job, a la cual me quiero referir en esta mañana. Si usted puede seguir la lectura, por favor ponga atención, ¿no? En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo,
Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Tengamos un momento de oración. Señor, en esta mañana nos encomendamos a la dirección de tu Espíritu Santo, a tu misericordia, porque, amado Dios, queremos adentrarnos en tu palabra. Ayúdanos a entender lo que hemos leído, ayúdanos a comprender, Señor, estas, estas líneas, estas frases que han quedado reveladas hasta este tiempo, Señor, con el solo propósito, Dios mío, de entregar un mensaje, que es el que tú quieres compartir en este tiempo a la humanidad, a tu iglesia, a nuestro corazón. Por eso, ¿quién mejor que tú para ayudarnos a entenderlo? Abre, Señor, nuestro entendimiento, de tal manera, Señor, que esta palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, sea de bendición en esta mañana, fortaleciendo nuestro mundo interior para la gloria tuya. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, he querido compartir con ustedes este texto porque precisamente nos habla de una dimensión humana, ¿verdad?, que no siempre, por no decir nunca, es bienvenida, que es el sufrimiento. Hoy nuestra humanidad, nosotros mismos, la civilización entera, independiente de la ubicación, independiente de la cultura, independiente del lenguaje, del idioma, del dialecto, en fin, de sus prácticas religiosas, de sus prácticas políticas, económicas, está viviendo, ¿verdad?, una experiencia de angustia y de sufrimiento. Por tal razón, ¿verdad?, es que en esta ocasión acercarnos a esta palabra nos ayuda a entender definitivamente el propósito de Dios para hacernos entender lo que el sufrimiento, ¿verdad?, provoca en nuestra vida y aún más lo que Él puede hacer en medio del sufrimiento. Este es un libro, Job, que está incorporado en lo que es la sabiduría, ¿verdad?, la sapiencia judía, ¿verdad?, la concepción de la cosmovisión judía de cómo entendía a Dios. Es un libro que está incorporado en otro grupo, ¿verdad?, como él, junto con Salmos, junto con Proverbios, junto con Cantar de los Cantares, junto con Eclesiastés, que da cuenta, ¿verdad?, de la manera en que la cosmovisión judía entendía a Dios. De tal manera, ¿verdad?, que en este caso, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios a propósito de esa cosmovisión nos quiere decir, definitivamente, ¿verdad?, es qué sucede con nosotros y qué sucede con Dios ante la realidad del sufrimiento. Y sobre esto quiero nada más hacerles presente que si hay algo en lo cual debemos estar de acuerdo es que la vida, ¿verdad?, lleva plasmada la dimensión del sufrimiento. Incluso el propio salmista David reconoce en el versículo 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa expresión refleja definitivamente, ¿verdad?, que si hay algo que la vida nos asegura es la experiencia del sufrimiento. En algún momento, ¿no?, en alguna etapa de nuestra vida, la dimensión humana vive y experimenta
el sufrimiento. Entonces, esta lectura, ¿verdad? Y todo el libro de Job nos ayuda a entender qué pasa con Dios, ¿no? Vemos en el relato de que este Dios definitivamente conoce a su siervo Job. Incluso es increíble que el conocimiento de Dios sobre el corazón, sobre la intimidad de Job, lejos, lejos, ¿verdad? Es superior al de Satanás. No es el momento, ni tenemos el espacio ni el tiempo para entrar en algunas consideraciones teológicas, ¿verdad? Lo que Dios permite, el diálogo que hay entre Satanás y Dios mismo, porque lo importante definitivamente es ver la experiencia de este hombre, ¿verdad? La presencia de Dios en esta situación y en esta experiencia, porque precisamente es lo que hoy necesitamos, ¿verdad? Entender en lo que la civilización y la humanidad está viviendo a propósito de la pandemia, ¿no? Esta condición de angustia, de sufrimiento. Pero lo importante, lo que quería decir, ¿verdad? Es que si hay alguien que conoce, ¿verdad? A Job, es Dios. E increíblemente, ¿verdad? Se aprecia la ignorancia de Satanás, ¿no? Él jamás sospechó la reacción de Job. Él jamás se imaginó, ¿verdad? La integridad de Job, que sí conocía a Dios. Y por esa razón, ¿verdad? Es un diálogo, es una verdad teológica importante. Quien realmente nos conoce es Dios, ¿no? Incluso uno podría ir un poquito más allá. Es Dios quien confía en Job, porque permite que él experimente el sufrimiento, ¿verdad? Incluso ante el acusador, el diablo, el Satanás, definitivamente, ¿verdad? Y a propósito de permitir el sufrimiento de este hombre, nosotros podemos hoy día entender algunas cosas. Y lo primero que quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes a propósito de lo que acabamos de leer, definitivamente, es la presencia de Dios como primera reflexión de este pasaje. Fíjense, como lo decía hace un momento, vemos a este Dios conocedor de la vida de Job, manifestando confianza, ¿verdad?, en lo que es Job. Es una presencia de Dios, ¿verdad?, que está comprometida con la vida de este hombre. Incluso, si usted se fija, ¿verdad?, en los textos que leímos, ¿verdad?, en el versículo 8 del capítulo 1, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor a Satanás. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Es decir, hay una expresión de Dios absoluta que nos muestra el compromiso y el conocimiento de él con Job. Él es una esperanza maravillosa de saber que la vida de este hombre no es ajena a Dios. La vida del hombre no es ajena a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios conoce y entiende nuestros pensamientos desde lejos, es el Salmo 139, que incluso antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Y aquí vemos definitivamente, ¿verdad?, que todo este desenlace y esta experiencia de este hombre está en la presencia de Dios. No es algo ajeno. Tanto es así que se evidencia un conocimiento, ¿verdad?, de Dios, porque nada escapa a su control. Nada escapa a su conocimiento. Nada de lo que nos ocurre es sorpresa para Él. Tal vez esto es absolutamente revelador, ¿verdad? Y coloca nuestra vida, ¿verdad?, en una condición de alivio. Porque si bien lo que podamos nosotros experimentar puede ser dramático, puede ser angustioso o angustiante, puede ser doloroso, nuestra vida, la vida del hombre, la vida de su pueblo, de sus hijos, la vida de la criatura humana está en la presencia de Dios. Como conversábamos, ¿verdad?, hace unos domingos atrás, lo que hoy día sucede precisamente da cuenta de la necesidad del hombre de volcarse a Dios. Y si hay alguien que está interesado finalmente en el destino, en el derrotero del hombre, bajo el concepto de reino de Dios, es Él.
De tal manera que hay una realidad espiritual que es evidente y que rodea la vida humana, ¿no? Y que de alguna forma en el quehacer cotidiano del hombre, ¿verdad? Uno puede apreciar esto que es algo sobrenatural, por cuanto la ocurrencia de los sucesos, ¿verdad? Que vive y que experimenta el hombre, la dimensión humana, tienen un propósito. Dios está involucrado en eso, porque Dios es un Dios de propósito. La existencia humana no está suelta ni obedece a lo casuístico o a lo accidental, no está subordinada a lo fortuito. Y esto es revelador porque frente a esta realidad debo entonces entender que hay un propósito, que debo ir más allá. ¿Qué está queriendo hacer Dios? ¿Por qué lo está permitiendo? De tal manera, ¿verdad?, que es posible entender que el dolor y el sufrimiento humano también están en la presencia de Dios, porque Él es un Dios de propósito, porque todo es de Él, porque Él lo ha permitido, porque Él está queriendo decirnos algo, porque la dimensión humana, ¿verdad?, está en la presencia de Dios. En toda esta situación de Job, nosotros vemos esa presencia activa y dinámica de Dios. Lo segundo que quería compartir con ustedes, ¿verdad?, además de entender que en esta dimensión humana también está Dios presente, también hay un propósito de Dios, también hay algo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Es que el sufrimiento, la angustia, revela nuestro verdadero carácter, ¿no? Eh, es interesante apreciar definitivamente la reacción de Job frente al sufrimiento, ¿no? Dice el versículo que leímos hace un momento, dice que al final, ¿no? Si usted me permite, dice, al llegar a este punto, estoy leyendo el versículo 20, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aparece el carácter, el verdadero carácter de este hombre. Adora a Dios. Había perdido, ¿verdad?, su familia, sus hijos, había perdido sus bienes materiales y la reacción, ¿verdad?, de su mundo interior es de adoración. Fíjense la experiencia de el Señor ha dado, el Señor ha quitado. A diferencia, ¿verdad?, en el capítulo 2, si nosotros leemos el capítulo 2 de Job, a diferencia de su esposa, ¿no? Fíjense lo que su esposa le dice en el versículo 9 del capítulo 2. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su mujer, aquella que había compartido la vida, que seguramente, ¿verdad?, en más de algún holocausto, en más de algún sacrificio que Job hizo por sus hijos, a lo mejor ella estuvo presente, que conocía a este hombre, ¿no? Este hombre que era un hombre íntegro, pero que hoy día vive la experiencia, ¿verdad?, excepcional del sufrimiento, ¿verdad? Ella reacciona de una manera distinta, ¿no? Su carácter, su verdadero carácter, su mundo interior, sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, eran diametralmente opuestas a Job. Job adora y su mujer maldice. Maldice a tu Dios. ¿Por qué? Porque el sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Cuando somos llevados a situaciones extremas, se revela realmente quiénes somos. Y el sufrimiento dejó relucir el carácter de Job, ¿no? Su esposa evidenció hipocresía, religiosidad, ¿no? Sin embargo, en Job aparece, ¿verdad?, el temple, aquello que constituía la esencia, ¿verdad?, y que le daba coherencia al carácter y a la vida de este hombre, el sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente esta experiencia humana afecta nuestra integridad, pone a prueba lo que somos o lo que decimos ser, nos desnuda y aflora en nosotros
¿verdad? Definitivamente aquello de lo cual estamos hechos. El sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Fíjense qué interesante, pero incluso de la perspectiva humana, ¿verdad? Como civilización, como humanidad, ¿verdad? Este virus, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ha desnudado definitivamente la fragilidad del hombre. Ha desnudado, ¿verdad? Su debilidad. Porque definitivamente, ¿verdad? Nosotros encontramos, ¿verdad? Que esta dimensión humana, ¿verdad? Desviste, expone, desnuda. Hemos apreciado hoy día conductas humanas, ¿verdad? Incluso, fíjense la paradoja, en algunos condominios, en algunas comunidades, ¿verdad? Se ha discriminado a aquellas personas que trabajan, ¿verdad? En el área de la salud por el temor, ¿verdad?, de que puedan contagiar y han sido rechazados, ¿verdad?, han sido discriminados, se les ha pedido que se cambien de domicilio, ¿verdad?, incluso han habido algunas actitudes un poco agresivas en contra de alguna de ellas, porque el sufrimiento desnuda lo que somos, desnuda lo que creemos, ¿no? Cuando servimos o cuando todo va bien, ¿verdad? Aparece, ¿verdad?, en nosotros muchas veces conductas que pareciera ser más bien superficiales, ¿no? Todo va bien, ¿verdad? Y somos solidarios, somos generosos, en fin, ¿no? Pero cuando cambia el escenario y aparece la angustia, la tristeza, el sufrimiento, aparece lo que somos, aparece en lo que creemos, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Job. Job adora, su esposa maldice, ¿no? Y esto no es un juicio de género. Por favor, quitemos ese pensamiento. Estamos hablando de dos personas que viven la misma experiencia, pero cuya diferencia se aprecia, ¿verdad?, en la intimidad del alma. Lo tercero que quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es que el sufrimiento lleva a Job a una profunda reflexión personal. Yo leí solamente el capítulo 1, ¿verdad? Pero si usted lee el libro completo, tiene más de 30 capítulos, usted va a apreciar, ¿verdad?, que la experiencia de Job, ¿verdad?, fue también intensa para él. Tan intensa, ¿verdad?, que él llega a cuestionar muchas cosas. El sufrimiento, ¿verdad?, lo lleva a una reflexión profunda personal. Por ejemplo, cuando usted ve el capítulo 3, del versículo 3 al 12, el 16, yo voy a leer solamente algunos versículos. El versículo 3 dice: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. O el versículo 4, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz. Es cuando él nace. Él comienza, ¿verdad?, una reflexión personal profunda. Empieza un cuestionamiento, está maldiciendo el día en que nació. Fíjense el versículo 6, 7 y 8. Qué densas tinieblas caigan sobre esa noche cuando él nace. Que no sea contada entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses. Que permanezca estéril esa noche, que no haya en ella gritos de alegría. Que maldigan ese día los que profieren maldiciones. El sufrimiento nos lleva a una profunda reflexión personal. ¿Acaso no es eso lo que hoy día estamos apreciando en la humanidad? Toda esta situación, ¿verdad?, reconocida por los medios de comunicación, por las redes sociales, ha llevado a la humanidad a una reflexión, a una práctica, ¿verdad?, que se había perdido, que nunca se había realizado. Se ha valorado definitivamente lo que significa estar juntos. Se ha valorado, ¿verdad?, definitivamente lo que es la familia. Se ha valorado definitivamente lo que es la fe. Se ha valorado definitivamente lo que es la realidad de Dios. Se ha valorado definitivamente lo que es la solidaridad, la necesidad de colaborar, la necesidad de ser generoso. Porque el sufrimiento te lleva a esa reflexión. Lo apreciamos en Job. No podemos quedarnos, ¿verdad?, con el capítulo 1, el capítulo 2, donde aparece, ¿verdad?, un resumen de la vida de Job. Job tuvo un cuestionamiento, maldijo el día en que nació. Incluso, ahí mismo en el capítulo 3,
en un sentido pareciera que cuestiona a Dios. Versículo 20 de este capítulo 3 dice, ¿por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? O en el versículo 23, ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Porque el sufrimiento precisamente nos lleva a ese plano. Y reconozcamos, queridos, la vida que esta humanidad estaba llevando, la vida que nosotros, incluso la iglesia de Dios estaba llevando, era una vida, ¿verdad?, que tenía un sentido distinto. Habíamos perdido muchas cosas, habían prácticas, costumbres que ya no desarrollábamos, que ya no hacíamos. Hoy día valoramos definitivamente, ¿verdad?, aquellas relaciones, aquellos momentos, aquellas personas, ¿verdad?, que hoy día son tan importantes. Demostraciones como aplaudir a las 9 de la noche o cada día, como se hace en Europa, en algunos países, a las personas que trabajan en el área de salud. Eso evidencia definitivamente el cómo esta situación ha llevado, ¿verdad?, a la sociedad a valorar, ¿verdad?, el trabajo, a valorar el sacrificio, ¿verdad?, de un grupo de personas. No quiero destacarlo por sobre otro, lo que quiero decir definitivamente es que el sufrimiento me lleva a esa reflexión, a darme cuenta, ¿verdad?, de elementos, de relaciones, de principios, de hábitos, de costumbres, ¿verdad?, que si no hubiese estado el sufrimiento, no habría sido consciente de eso, ¿no? Por eso que esta realidad cultural de una humanidad, ¿verdad?, que había privilegiado, ¿no?, absolutamente el consumo, que había privilegiado absolutamente, ¿verdad?, la prosperidad desde la perspectiva económica, que había privilegiado, ¿verdad?, este corazón humano egoísta de la acumulación, o de esta injusticia o de esta falta de equidad, definitivamente, ¿verdad? Hoy día es absolutamente confrontada esta estrategia de vida que se había construido, más bien contemplativa, indulgente, altamente sensual, ¿verdad?, incluso agresiva. Hoy día, definitivamente, a propósito del sufrimiento, de la tristeza, de la angustia, ¿verdad?, lleva a la humanidad a una reflexión. No, por eso que es importante, ¿verdad?, entender cómo presentarnos ante esta situación. Porque el desafío humano es cómo finalmente decidimos vivir esta experiencia. No es que queramos evitarla, porque la vida trae consigo el sufrimiento. Por eso es importante comprender que esta experiencia me lleva definitivamente a una reflexión. Lo otro que es posible entender, ¿verdad?, y que también lo apreciamos en Job, es el sufrimiento me lleva a buscar a Dios, a acercarme a Dios. Fíjense, si vamos un poquito más adelante en el libro de Job, en el capítulo 6, ¿no?, versículo 8, hay expresiones como, por ejemplo, si Dios me concediera lo que pido, ¿no?, o si Dios me otorgara lo que anhelo. Si vamos al capítulo 7, versículos 7 y 8, aparecen estas otras expresiones. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro. Pondrás en mí tus ojos. O en el versículo 20 del capítulo 7, si he pecado, ¿en qué te afecta? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? Versículo 21 del capítulo 7, ¿por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? ¿No? Hay una reflexión, hay una búsqueda de Dios, hay un acercarse a Dios. Job, ¿verdad?, intenciona, Dios mío, ¿qué tienes conmigo? Fíjense que esta dimensión, ¿verdad?, de la experiencia humana del sufrimiento, desde esta perspectiva, y perdonen que lo diga, no quiero ser reduccionista, es una bendición. Porque lo dice C.S. Lewis, ¿verdad?, este escritor inglés. Él escribe un libro sobre el dolor y en uno de sus capítulos él señala, ¿verdad?, definitivamente dice, el dolor es el altavoz que usa Dios para despertar a un mundo sordo. Lo escribe en el libro que se llama El problema del dolor.
El dolor es el altavoz que usa Dios para despertar a un mundo sordo. Y este mundo, ¿verdad? Estaba sordo, absolutamente sordo, hermanos. Y pensemos en la vida de la iglesia, en nosotros. Escuchábamos a Dios. ¿Qué Dios habíamos construido? Porque también, ¿verdad?, está esa tentación de querer construir un Dios ad hoc a nuestras prácticas, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos. Pero cuando vivimos esta experiencia que nos sobrepasa, ¿verdad?, definitivamente buscamos a Dios. Encontramos, ¿verdad?, presidentes, encontramos parlamentarios, encontramos autoridades, en fin, buscando a Dios. Porque es dramática esta experiencia, ¿verdad?, que desestabiliza y que nos hace reflexionar. Es tan intenso, tan agudo, que me lleva a buscar o acercarme al autor de la vida. Es como si nosotros le dijéramos, ¿verdad?, en una súplica: Señor, ¿estás ahí? Tengo tantas preguntas que hacerte. Señor, ¿estás ahí? Necesito que me ayudes. Job se acerca a Dios. Fíjense, increíble, ¿no? Porque él ya tenía una experiencia con Dios. Él hacía sacrificio por sus hijos, por si ellos habían pecado. Pero aquí estamos en presencia, ¿verdad?, de algo tremendamente más intenso, más profundo, ¿no? Usted conoce ahí en el capítulo 42, versículo 5, finalmente lo que Job concluye en su vida. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Acaso no es una bendición encontrar a Dios? Había oído hablar de ti. Había llevado toda una vida religiosa, incluso, ¿verdad?, abogando e intercediendo por mis hijos. He querido vivir una vida buena, correcta, dice los primeros versículos de este libro de Job, que era un hombre íntegro. Pero ahora te conozco, ahora te veo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento me lleva definitivamente a acercarme a Dios. Y lo último, hermanos míos, el sufrimiento perfecciona la obra de Dios en mi vida, ¿no? Es decir, a propósito de todas estas experiencias, ¿no?, a propósito definitivamente de manifestar y evidenciar mi verdadero carácter, ¿verdad?, esto de entrar en una reflexión personal, de buscar a Dios, finalmente comienza, ¿verdad?, a dar cuenta de un proceso de madurez en mi vida, perfeccionando la obra de Dios en mí. Fíjense que esto que les comparto, ¿verdad?, lo vivió el propio Señor Jesucristo. Fíjense, es increíble entender, ¿verdad?, que esta dimensión la vivió in extenso Jesús. En el capítulo 2, versículo 10 de Hebreo, miren el autor de Hebreo cómo lo expresa. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a Jesucristo. Perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ella. O en el capítulo 5, versículo 8, dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hay un crecimiento y una madurez a propósito de esta experiencia humana, que es algo que Dios va forjando en nosotros, porque Él no nos deja. A pesar del cuestionamiento, a pesar, ¿verdad?, del reclamo, a pesar de la confusión, a pesar del diálogo, ¿verdad?, que Job quiere tener con Dios, Dios no lo deja. Incluso lleva a Job a pedir perdón. Por tanto, me retracto de lo que he dicho, Job 42:6, y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero en esa experiencia, ¿verdad?, donde él reflexiona, donde él se acerca, donde él cuestiona, crece y madura. En Jesucristo, ¿verdad?, le permitió ofrecer su vida, entregar su vida en obediencia, porque el sufrimiento lo perfeccionó. Hermanos queridos,
Es una oportunidad única para que la humanidad, para que la iglesia hoy día pueda crecer en el conocimiento de Dios, pueda conocer, ¿verdad?, y experimentar la realidad de Dios en su vida, pueda madurar y no construir este Dios, ¿verdad?, con ribetes de ídolo que atiende, ¿verdad?, mis peticiones, que atiende, ¿verdad?, mis necesidades, que escucha, ¿verdad?, mis pliegos de peticiones, pero que realmente no conozco. Por eso que este libro de Job tiene ese propósito, mostrarnos a este Dios también en el dolor, también en el sufrimiento, porque hay algo que Dios quiere perfeccionar en nuestra vida, hay algo que Dios quiere mostrar en nuestra vida. Como dijo Job, me habían hablado de ti, pero ahora te conozco, pero ahora te conozco. Hermanos míos, esta es una hermosa oportunidad para acercarnos a Dios, para conocer a Dios en una dimensión distinta, en una concepción y una dimensión y una experiencia humana diferente, que es la tristeza, la angustia, el sufrimiento. Él está ahí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La experiencia del salmista. Que el Señor te ayude, nos ayude, ¿verdad?, a aquilatar definitivamente esta experiencia, esta verdad bíblica, para salir fortalecidos, crecidos y maduros en esta experiencia que Dios nos ha permitido vivir. Él está con nosotros. Él se va a glorificar en la humanidad. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti y que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, y a enfrentar la realidad de esta experiencia para conocerte más, para crecer más, para madurar más en nuestra relación contigo, en nuestra relación como hombres y mujeres, para ser de bendición, para cambiar definitivamente nuestra vida ante tus ojos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Estamos en contacto. Un abrazo. Seguimos en la lucha.